A cada año, ocurren decenas de accidentes aéreos fatales. Cuando esos accidentes ocurren hay una herramienta que ayuda a que los investigadores resuelvan estos accidentes. Y esa herramienta es la caja negra. Hay dos versiones de estas cajas negras, que es la grabadora de datos de vuelo, que como su nombre lo dice graba los datos y parámetros en la cabina, y la grabadora de voz, que a la que enfocamos en este video, graba las voces en la cabina, y los investigadores utilizan para saber qué pasó en la cabina en los últimos momentos de vida de los pilotos antes del accidente. En este video continuaremos viendo los últimos momentos de vida de los pilotos en algunos accidentes. Bienvenidos a Cajas Negras Más Aterradoras parte 2. Sin nada más que decir, comencemos. Era un vuelo internacional que operaba la ruta Ciudad de México, Los Ángeles, con escalas en los aeropuertos de Guadalajara, Loreto y Tijuana, el 31 de agosto de 1986. La aeronave implicada era un DC-9 con matrícula Exaged. A las 11:52 minutos, CBR, el avión colisiona con una avioneta tipo Piper Cherokee con registro N4891F, en su aproximación final hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en California. El 31 de agosto de 1986 se celebraba el Día del Trabajo en los Estados Unidos, así que mucha gente tenía el día libre. Mientras tanto, en Los Ángeles, el controlador aéreo de ese día era Walter White, y a unos kilómetros de allí, en el aeródromo de San Perini Fiel, William Kramer con su esposa e hija se dirigirían a Big Bear Lake. Cuando el avión de Aeroméxico se acercaba a la ciudad de Los Ángeles, el controlador White se comunicó con el capitán Valdés del DC-9 para darle vectores de aproximación. Este a su vez solicitó autorización para descenso, pero en ese instante una aeronave apareció en el radar de la torre. Era un avión pequeño Grumman Tiger identificado como 66R, el avión había entrado en espacio aéreo de aeronaves grandes y estaba en riesgo de colisión. Así, el señor White se comunicó con el avión y le indicó cómo salir de ese espacio aéreo. Una vez hecho esto, se volvió a comunicar con el capitán Valdés. Nadie supo que otra aeronave también había entrado en espacio aéreo restringido, la Piper PA-28181 Cherokee privada de la familia Kramer. Mientras el avión de Aeroméxico descendía hacia el aeropuerto, la avioneta del señor Kramer ascendía e iba perpendicularmente al DC-9 de Aeroméxico. Fue cuando la aeronave de Kramer impactó al DC-9 arrancándole el estabilizador de cola, matando al instante a los 3 ocupantes del pequeño avión. El DC-9 cayó en picado. Aunque los pilotos hicieron lo posible por elevar el avión, fueron en vano todos sus esfuerzos. El avión se estrelló en el suburbio de Cerritos, muriendo todos a bordo. 58 pasajeros, 6 tripulantes, 2 pilotos y 4 sobrecargos, y además 15 personas en tierra. El señor White intentó comunicarse con el capitán Valdés, pero no hubo respuesta. Al no contestarle, contactó al capitán de un avión de American Airlines con número de vuelo 333 para que buscara al DC-9 de Aeroméxico. El capitán del American informó que se levantaba una columna de humo a la izquierda de su avión. Dicho esto, el señor White entró en una crisis nerviosa y debió ser relevado. En el suburbio de Cerritos, en el jardín escultórico, se construyó un monumento conmemorativo a las víctimas de la tragedia aérea y los que perecieron en tierra, donde están los nombres de los 82 perecidos. El 10 de agosto por la mañana, el vuelo 2033 partió del Aeropuerto Internacional de Gimpo en Seúl para un vuelo nacional de 1 hora y 10 minutos con destino a Jeju. A bordo viajaban 152 pasajeros y 8 tripulantes.
Al llegar a Jeju, poco después de las 11 horas local, el tiempo era malo, con lluvias torrenciales y vientos de hasta 56 nudos, 29 m/s, 104 km por hora, 64 mph, provocados por el tifón Doug. La tripulación abortó su primera aproximación. En su segundo intento, los flaps se seleccionaron en una configuración reducida, Conf 3, debido al riesgo de cizalladura del viento, lo que significaba que la velocidad de aproximación era más alta de lo habitual. El avión aterrizó a más de la mitad de la pista y no pudo detenerse en la distancia restante. Se salió del final de la pista a una velocidad de 104 nudos, 193 km por hora, 120 mph, chocó contra el muro del aeropuerto y un puesto de guardia a 30 nudos, 56 km por hora, 35 mph, se rompió y se incendió. Rick! What are you doing? Stop! What, man? You're gonna kill us! What can you know, yo? Toda la tripulación y los pasajeros lograron evacuar de manera segura a través de los toboganes de emergencia, antes de que el fuego consumiera la mayor parte del avión. Solo 8 de los ocupantes sufrieron heridas, todas leves. En los días posteriores al accidente, tanto Woods como Chung fueron arrestados bajo sospecha de haber provocado el accidente al pelearse por los controles. Según las autoridades surcoreanas, el primer oficial había intentado iniciar una maniobra de aproximación frustrada, mientras que el capitán estaba decidido a aterrizar el avión y detenerlo por completo. El 8 de octubre de 1996, se produjo un accidente en el vuelo 9981 de Aeroflot, número de vuelo Su 9981, que afectó al avión de carga Antonov An-124-100. El avión de Aeroflot, que había volado ese día en un vuelo charter de carga desde el aeródromo militar de Chkalovsky al aeropuerto de Turín, se estrelló poco después de una aproximación fallida en el aeropuerto de destino, cerca de San Francisco al Campo, matando a 2 pasajeros del avión y 2 personas en tierra. El avión despegó del aeródromo militar de Chkalovsky en Rusia alrededor de las 10:25 am hora local. Se pretendía realizar un vuelo vacío a Turín, en Italia, donde se cargarían coches Ferrari. Posteriormente el avión debía volar a Abu Dhabi. Los vehículos estaban destinados al sultán de Brunei, conocido por ser un excéntrico coleccionista de coches deportivos y de lujo europeos, que a menudo se fabrican como piezas únicas para él. A bordo había una tripulación de 4 y 19 personas para manipular los vehículos a transportar. El capitán tenía 431 horas de experiencia de vuelo con el tipo de aeronave volada. Al aproximarse a Turín, los pilotos recibieron autorización para aterrizar en la pista 36. Durante el primer intento de aterrizaje, se realizó una aproximación fallida y los pilotos sobrevolaron la pista a una altura de solo 15 metros. En la pequeña localidad de San Francisco al Campo, situada al norte de la pista, el avión rozó árboles y casas a una altitud de 329 metros sobre el nivel del mar y finalmente se estrelló contra una casa situada a una altitud de unos 330 metros sobre el nivel del mar. La altitud de la pista de aterrizaje de Turín es de 304 metros sobre el nivel del mar. En el accidente murieron 2 pasajeros del Antonov y 2 habitantes de la casa. Нет, давай, уход на второй круг. Зачем? 20. Нет, малый газ. Уход на второй круг, смотри. 10. 8. 6. Нет, давай уход 4, на второй круг. 3. Полоса вон там. Полоса там вон. Конец полосы, видишь? Так, левый не исправный. Уход на второй круг. Левый не исправный, говорит. Хорошо. Скорость падает. Нормально все. Скорость. Хватит дергать. Режим давайте. Режим давайте. Скорость падает.
Нормально все. Выходит скорость. Режим держите. Режим. Режим. Все. Скорость падает. La investigación reveló que la distancia mínima desde la superficie de la pista alcanzada por las 24 ruedas del tren de aterrizaje principal durante el sobrevuelo fue inferior a 1 metro. Según los investigadores, la mala coordinación y entrenamiento de la tripulación, el capitán tenía solo 431 horas de experiencia de vuelo en el tipo de avión volado, una mala planificación de la aproximación y una decisión tardía de realizar una aproximación frustrada en un momento en que el pesado avión estaba casi tocando tierra contribuyeron al accidente. En ese momento se estaba repavimentando la pista 36 cerca del umbral de la pista. Del sistema de aterrizaje instrumental solo estaba en funcionamiento el transmisor localizador, ya que el indicador de trayectoria de planeo estaba apagado durante el trabajo. La longitud útil de la pista se redujo de 3.300 a 2.350 metros debido a las obras en curso. Toda esta información fue incluida en un NOTAM regular y la tripulación fue informada correspondientemente durante el primer contacto con el control aéreo de Turín. El vuelo 9633 de Jack Service fue un accidente aéreo que tuvo lugar a las 16:02 hora local del 7 de septiembre de 2011, cuando un avión de pasajeros Yakovlev Yak-42D operado por la aerolínea rusa Jack Service se estrelló en la región de Yaroslavl, Rusia. El día del accidente, el clima en el aeropuerto de Tunosna era bueno, con vientos suaves, buena visibilidad y una temperatura de 18 grados, 64 F. El Yak-42, registrado como Ra-42434, entró en la pista 0523 en la calle de rodaje 5, ubicada a 300 metros, 980 pies, del umbral de la pista. La pista 0523 tenía 3.000 metros, 9.800 pies, de largo, dejando 2.700 metros, 8.900 pies, para el recorrido de despegue. Después de que el avión recibió autorización para despegar, aceleró a una velocidad estimada de 230 km por hora, 120 nudos, 140 mph, pero no logró despegar. El Yak-42 se salió del final de la pista durante 400 m, 1300 pies, antes de despegar. El fuselaje principal chocó entonces contra un mástil de antena situado a unos 450 metros, 1480 pies, del final de la pista, sin ascender más de unos 6 metros, 20 pies, desde el suelo. Después de los daños causados por el impacto de la punta del ala con el mástil, el avión viró hacia la izquierda y se estrelló en la orilla del río Tunosonka, a 200 metros, 660 pies, de donde se une al Volga, perdiendo su conjunto de cola en el impacto, mientras que la parte delantera del avión se desintegró. La sección de cola quedó en el agua, mientras que el resto del fuselaje terminó en tierra firme. La ubicación de los restos estaba aproximadamente a 2 kilómetros, 1,2 millas, del final de la pista. Los informes de testigos describieron que el avión estalló en llamas después de chocar contra el mástil. Otro informe de testigos describió que los motores se silenciaron momentos antes del choque. Otro informe indicó que el avión chocó contra árboles antes de estrellarse. Una cámara de vigilancia de seguridad montada en el mástil registró la aproximación del Yak-42 a alta velocidad, saliendo del final de la pista, a solo unos metros sobre el suelo, con el morro levantado momentos antes de impactar contra el mástil. Se encontraron restos del avión justo después del lugar del mástil, continuando desde ese punto hasta el lugar del accidente. La tripulación no informó ningún problema técnico al control de tráfico aéreo.
La investigación posterior determinó que varios factores contribuyeron al accidente, incluido un entrenamiento deficiente, el cálculo incorrecto de la velocidad de despegue por parte de la tripulación de vuelo y la aplicación involuntaria del frenado de las ruedas por parte de uno de los pilotos, que había colocado los pies incorrectamente en los pedales. Más tarde, se reveló que el piloto había usado documentos falsificados para obtener el permiso para volar el avión, y que ambos miembros de la tripulación carecían del entrenamiento necesario para volar el Yak 42. El 10 de octubre de 1997, el comandante Jorge Césares y el primer oficial Horacio Núñez tripulaban el avión DC-9-32, matrícula LV en el vuelo 2553 de Austral que se dirigía de Posadas, provincia de Misiones, a Buenos Aires. La nave había despegado de Posadas a las 21:18 horas en dirección sur-suroeste, cerca del curso del río Uruguay, frontera con la República Oriental del Uruguay. El despachante del vuelo fue Héctor del Guste, excedido en la jornada obligatoria de trabajo, quien no había inspeccionado la nave desde hacía 22 meses, superando el lapso máximo de 12 meses establecido por la ley. Según el plan de vuelo establecido, el único radioayuda para la navegación, con que la nave podía contar, era el instalado en Gualeguaychú, que se encontraba fuera de servicio desde 5 días atrás, hecho que no se les informó a los pilotos. Promediando el vuelo, la nave se encontró con una tormenta de la que los pilotos tampoco habían sido informados, pese a que existía información disponible sobre la misma. De hecho, el vuelo de Aerolíneas Argentinas, que coincidió en ruta y horario, había diseñado un plan de vuelo sobre territorio uruguayo, que evitaba atravesar la tormenta. A las 22:04 hora uruguaya, al acercarse a Gualeguaychú, a poco más de 200 kilómetros de su destino, y empezar el descenso hacia Buenos Aires, el comandante advierte en los controles que la velocidad de la nave había disminuido por debajo de lo recomendable. Para compensar la pérdida de velocidad, el piloto aumentó la potencia de los motores, pero el velocímetro continuó indicando que la velocidad seguía disminuyendo, habiendo caído a 245 nudos. El avión comenzó a caer aceleradamente y pese a que el piloto seguía aumentando la potencia, los controles indicaban que la velocidad seguía disminuyendo y llegaba a 219 nudos. Luego de varios minutos de intentos, el copiloto extendió los slats, intentando desesperadamente ganar sustentación, pero la presión del aire arrancó uno de los slats del ala derecha, haciendo que la tripulación perdiera todo control sobre la nave, que terminó estrellándose pocos segundos después. El avión cayó a las 22:10 hora local, en una zona rural cerca de la localidad uruguaya de Nuevo Berlín, causando la muerte de sus 74 ocupantes. Los hechos fueron investigados principalmente por la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, CIADA, dependiente de la Dirección General de Aviación Civil de la República Oriental del Uruguay y la Justicia Federal Argentina. La función de la CIADA era realizar la investigación técnica que ordena la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, en tanto que la función de la justicia argentina era investigar las responsabilidades y condenar a los culpables, si los hubiere. La CIADA presentó su informe final en 1999, mientras que la justicia argentina, en 2017, a 20 años de producido el accidente, aún no había iniciado el juicio contra las 27 personas, empresarios, funcionarios y militares, acusadas como responsables del accidente.
Otras investigaciones complementarias fueron realizadas por la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, JAC, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y especialistas de la empresa Boeing. El informe de la CIADA concluyó que la causa probable e inmediata del accidente fue la extensión de los slats realizada por el copiloto, a una altitud y a una velocidad incompatible con su integridad estructural, lo que provocó su ruptura y la pérdida de control definitivo de la nave. La decisión de extender los slats fue inducida por las indicaciones erróneas sobre velocidad del instrumental de la nave, provocadas por la obstrucción de los tubos pitot debido a congelamiento atmosférico. Los tubos de pitot son los sensores que inician el sistema pitot estática, para establecer la velocidad de una aeronave con relación al aire, la altitud y la variación de altitud. Estos tres instrumentos constituyen el instrumental básico de pilotaje. Al congelarse indican una velocidad menor a la real, induciendo eventualmente a error a la tripulación. Más allá de la causa técnica inmediata, la comisión se refirió también a las causas endémicas que causaron el accidente. La CIADA señaló también las causas endémicas: las insuficiencias en el despacho del vuelo, la falta de información a los pilotos de las condiciones climáticas, la planificación de una ruta de vuelo afectada por condiciones meteorológicas adversas, falta de ayudas a la navegación para los pilotos debido a que el borde Gualeguaychú estaba fuera de servicio, insuficiencias en los avisos SIGMET, referidos a información meteorológica significativa, el ingreso al espacio aéreo uruguayo inadvertido por los pilotos sin comunicarse con la FIR, del inglés Flight Information Region, Montevideo, la decisión del copiloto de extender los slats sin consulta previa con el comandante, la falta de indicaciones en los manuales del avión sobre los límites de uso de los slats, entre otras. Y bueno, aquí terminó el video de hoy. Si llegaste hasta aquí, dale like y suscríbete para más contenido. Bueno, sin nada más que decir, que Dios los bendiga. Chao.